Bien, vamos a continuar, mis hermanos, amigos, nuevamente con la carta a los Gálatas. Les invito a que abran en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, nosotros observamos que en los seres humanos hay cosas que estimulan su vida, o hay cosas que ellos hacen en base a los estímulos que reciben. Ellos hacen las cosas desde su corazón, motivados, siendo motivados y llevados por algunos estímulos que reciben. Estos estímulos, aunque están muy ligados a las motivaciones, llegan a ser aquello que impulsa la voluntad para que se pueda realizar aquellas acciones que ha sentido esa persona y que debe de hacer. Estos estímulos pueden variar, algunos pueden ser de forma positiva y otros de forma negativa. Pensando en forma positiva, por ejemplo, el trabajador que sale a trabajar todos los días, aunque a veces no sea de su agrado por distintos factores, tal vez hace mucho sol, tal vez se levantó con malestar en su cuerpo, no lo sabemos, aunque puedan ser distintos factores que no lo lleven a tener un día agradable en cuanto a trabajar, está siendo estimulado por las responsabilidades que tiene, responsabilidades que son con respecto a su familia, saber que él al trabajar trae un bocado de comida a su hogar, que no le va a faltar a su esposa, que no le va a faltar a sus hijos, o aquella madre que sale a trabajar también. Ese tipo de estímulos es la que lo impulsa su voluntad a hacer las cosas, a asumir las responsabilidades que tiene. Por ejemplo, también una esposa que sirve a tiempo completo en su hogar, aunque allí a veces ella está muy cansada porque el trabajo es de mucho esfuerzo, lo que tiene que hacer, la voluntad que la lleva a realizar las tareas cotidianas ha sido estimulada por el amor hacia sus seres queridos, hacia su esposo, hacia sus hijos. Y aun cuando parezca muy cansado el poder estar haciendo muchas cosas en el hogar, se siente estimulada por saber que va a hacer todo eso para la gloria del Señor y obviamente para amar de una mejor manera a su esposo e hijos. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, la vida que tienen todos aquellos que han encontrado el perdón de pecados y la salvación en Cristo Jesús, debemos preguntarnos algo muy importante. ¿Qué estímulo hay en esa vida? ¿Qué estímulo hay en la vida espiritual? ¿Qué estimula la voluntad del pecador redimido para que ahora viva por la fe? ¿Qué hace? ¿Qué le está recibiendo para que él diga: un día más voy a esforzarme, un día más voy a colocar mi confianza en el Señor, un día más? ¿Cuál es el estímulo? Justamente en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo presenta ese estímulo. Presenta ese estímulo que ayuda a que todo creyente pueda avanzar en esa vida espiritual. Pero déjenme hacer un resumen de lo que ya hemos visto. Nosotros hemos visto en nuestro primer sermón de esta serie, la vida espiritual, hemos visto que hay una vida espiritual verdadera en aquellos que han creído en Cristo Jesús. Es muy diferente a aquellos que están muertos. La vida espiritual es real, porque hay una vida muerta espiritualmente, y solamente aquellos que han confiado en Jesucristo y no han confiado en las obras de la ley, sino en Cristo Jesús, definitivamente alcanzan esa vida en la justificación. También el apóstol Pablo hablaba de que el creyente en esa vida espiritual está unido a Cristo Jesús, y ahora todas las acciones que conllevan a la redención del pecador que hizo Cristo Jesús son parte también del pueblo que ha creído en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo he sido crucificado. También el apóstol Pablo hablaba acerca de la fuente de vida espiritual que está en ese creyente, y es justamente que Cristo mora en el creyente, pero mora a través de ¿quién? De su Espíritu Santo. Y también vimos en el anterior sermón que hay una manera de vivir esta vida espiritual, y el apóstol Pablo lo dijo claramente: la vida espiritual que ahora la vive en la carne, la vive por la fe en el Hijo de Dios. Pero no solo ha mostrado eso,
sino que también culmina esta idea en el versículo con la realidad de un gran estímulo que los creyentes deben de recordar constantemente para vivir su vida espiritual. Y esto es que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Ese es el gran estímulo que el apóstol Pablo presenta en estas pocas porciones de la palabra. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que quiero culminar esta serie, mis hermanos, con este título al sermón: el gran estímulo para la vida espiritual. Y quiero de manera muy sencilla presentar dos observaciones que se levantan en este versículo y luego aplicar estas verdades que están allí. Así que pensemos en nuestra primera observación. Y lo primero que nosotros debemos ver, hermanos, al contemplar este versículo, es que hay algo que se está declarando para la iglesia, pero que también es tomado por parte del creyente. Lo que observamos es que lo que es declarado para la iglesia también es tomado, apropiado por parte del creyente. ¿Cómo se evidencia esto? En esta primera observación, vemos que el apóstol Pablo, al decir el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, está haciendo referencia a Cristo, obviamente, de aquel que lo amó a él, que se entregó por él. Pero él está expresando esto en términos personales. ¿Qué le está diciendo? Cristo me amó. Cristo se entregó por mí. Él lo está declarando en forma personal. Y respecto a esto, respecto al amor, nosotros sabemos que el apóstol ya lo ha enseñado, de que Cristo se ha entregado por los creyentes. Hay varios versículos que muestran esta realidad. Por ejemplo, Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y segunda de Tesalonicenses 2:16 dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó. Es decir, el apóstol Pablo siempre hablaba en el sentido de la iglesia, nos amó. Pero en este versículo vemos que él particularmente se atribuye eso: me amó a mí es quien me amó. Entonces vemos que el apóstol pasa en un sentido general a hablar ahora en un sentido particular. Con respecto también a la entrega, en Gálatas 1, versículo 4, el apóstol dice lo siguiente: Gálatas 1, versículo 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él habla que Cristo se dio a sí mismo ¿por quién? Por los pecados de la iglesia. Pero en Gálatas 2:20, ¿qué dice? Se entregó a sí mismo, no dice por la iglesia ni por nosotros, sino que él dice por mí. Es decir, él está atribuyéndose de manera personal esta realidad de lo que Cristo hizo por su iglesia. Así que Pablo habla en términos personales para mostrar cómo los creyentes deben de vivir su vida espiritual. Pablo no abre su corazón para que simplemente los creyentes escuchen cómo él vive, ni para que le rindan algún tipo de gloria o algo, sino que abre su corazón para mostrarles el gran estímulo que está operando en su vida. Si usted tuviera la capacidad de Dios de ver lo que ocurre en el corazón, en el alma del hombre, usted vería que Pablo está diciendo: mi gran estímulo, ¿cuál es? Que Cristo murió por mí, se entregó por mí, Él me ama a mí. Entonces Pablo abre su corazón y muestra esta realidad. Y eso es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Nosotros, por ejemplo, de pequeño, no sé qué tan travieso era usted, pero yo era muy travieso de pequeño. Siempre que me traían un aparato, un juguete, un carrito, algo, siempre quería saber por qué esa rueda funciona, por qué esa rueda da vuelta. Siempre quería saber qué era el estímulo, qué hacía que esos aparatos tecnológicos funcionaran. Y como ya sabrán, siempre desbarataba eso. Le metía de todo ahí. Abría eso y muchas veces ya no lo podía nuevamente unir. Pero ¿qué encontraba? Que había algo que movía esas ruedas. Había algo que estimulaba el movimiento de ese juguete. Había algo, era su batería. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Cristo es aquel que murió por mí. Y Pablo dice: si hay algo que yo estoy viviendo por la fe, porque Él es mío.
porque Él murió por mí, porque Él me amó a mí. Así el apóstol Pablo abre su corazón para decirle a la iglesia la verdad que ha sido pronunciada para la novia de Cristo. Y esta verdad es la que está en su corazón. Él me amó y se entregó por mí. Pero hermano, alguien puede decir, pero eso es sencillo entender. Si Pablo mismo dice que murió por todos, es obvio que Él debe decir por mí. Pero hermano, ¿por qué es importante notar esto? ¿Por qué es importante? A veces pensamos que el lenguaje no va a traer un sentido de importancia o de impacto en nuestra vida. Pero Pablo cambia su lenguaje de todas sus cartas y lo atribuye aquí justamente, solamente en Gálatas 2:20, esa idea de personalizar. ¿Por qué? Porque realmente él encuentra la realidad de la vida espiritual en caminar en ese sentido. Caminar diciendo, Cristo me amó. Cristo murió por mí. Piense esto, una ilustración también. Imagínense que usted está en una nación donde hay un gran rey. Un rey poderoso, lleno de esplendor y de majestad. Y usted es un ciudadano de un pueblo de esa nación. ¿Qué pasa si el rey decide visitar su ciudad? ¿Usted se contentaría? Sí, por supuesto. Le diría, wow, el rey grande y majestuoso va a venir a mi ciudad. Pero déjeme decirle algo. ¿Qué pasaría si ese rey va a su casa y no va solamente a su pueblo? ¿Habría mayor gozo? Habría mayor gozo pensar en que Él vino a mi casa, no solamente vino a mi pueblo, sino que Él vino a mi casa. Hay una mayor alegría, hay un mayor contentamiento. Y eso es lo que está mostrando Pablo. Pablo está diciendo claramente que ese Rey glorioso lo ha amado a quién, a Él. Y se ha entregado por quién, por Él. Así, amados hermanos, de igual manera, nosotros debemos de hablar. Tendrá un mayor efecto si nosotros consideramos de esa manera la palabra del Señor. Pero, ¿cuál puede ser ese problema si no vivo en términos personales la vida de fe? ¿Qué pasa si yo no vivo mi vida de fe en términos personales? Simplemente decir, por nosotros, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué puede ocurrir en nuestra vida? Al menos dos cosas creo que puede ocurrir. Primero, cuando no vivimos en términos personales la vida de fe, tendemos a olvidarnos con mayor facilidad los privilegios que tenemos. Cuando usted no está viviendo esa realidad de que es por usted que hizo Cristo, que es por usted que Cristo se entregó, usted tiende con mayor facilidad, por causa del pecado y por causa de las distracciones de este mundo, a olvidarse de esa realidad de Cristo Jesús en su vida, porque simplemente lo lleva a algo general. Y en segundo lugar, cuando no vivimos en términos personales la vida de fe, tendemos a eludir, evitar o esquivar con mayor facilidad las responsabilidades que tenemos en la vida de fe. La Biblia dice claramente que los cristianos deben de vivir amorosamente, deben de ser diligentes, respetuosos, deben de esforzarse. Pero cuando usted simplemente lo coloca como los cristianos deben de hacer eso, usted de alguna u otra manera tiene una facilidad a eludir esas responsabilidades. Pero cuando usted entiende que yo soy el que debo de hacer eso, yo soy el que debo de reflejar a Cristo, yo soy el que debo de amar a Cristo de la forma que Él me manda, soy yo, aun cuando el mundo no lo quiera vivir de esa manera, aun cuando el mundo no lo quiera hacer esas cosas, aun cuando en mi hogar no quieran hacer eso, soy yo el que debo de hacer esto, definitivamente tiene un mayor impacto. Y usted evita un poco eludir esas responsabilidades. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo personaliza esa realidad de que Cristo lo ha amado a Él y se ha entregado por Él. Pero, ¿por qué habla Pablo de esa manera? ¿Por qué Pablo ahora puede hablar de esa manera? Y debemos entender que esto es producto de la fe. La fe hace que los creyentes se apropien de las verdades del Señor. Hace que tome personal lo que ha sido declarado de forma general. Si la fe se apropia de Cristo para ser justificado, entonces se apropia de Cristo para vivir la vida espiritual. Y por ende se apropia de todo lo que ha sido dicho por Cristo para estimularse constantemente a Él. Él es mi Salvador. ¿Por qué digo mi Salvador? Porque la fe me permite hacer eso. Yo podía decir antes que no era cristiano, Él es el Salvador.
Pero ahora por la fe, ¿qué puedo decir? Él es mi Salvador. Y creo eso porque me ha salvado. Él es mi sustentador. Él es aquel que está obrando en mí, el que me está ayudando porque es mi Dios. Sé que es el Dios de más personas por la gracia del Señor, pero es mío también. Entonces nos apropiamos de esas verdades. Por la fe sabemos que todo lo que ha sido prometido a la iglesia ha sido prometido ¿a quién? A todo creyente. Sin la fe, Pablo no podía haber dicho que Cristo lo amó y se entregó por él. Pero, hermanos, personalizar por la fe toda bondad redentora que ha sido entregada a la iglesia implica también personalizar todo lo que ha sido dicho hacia ella. Todo aquel que dice Cristo murió por mí, o que Cristo me amó, o que Cristo se entregó por mí, ¿qué también debe decir? Que yo soy un gran pecador, que yo soy alguien que merece el juicio de Dios, que yo soy culpable y que Él es santo, que yo estoy mal y que Él es el único que está en lo correcto. Si alguien se apropia de esas verdades, si alguien dice Él es mi Salvador, entonces en su corazón debe decir, yo también soy un gran pecador. Y debe de vivir de esa manera, porque es ilógico decir, Él es mi Salvador, pero yo no soy tan malo como uno piensa, yo no soy tan perverso, no puedo hacer muchas cosas malas. No, tú eres así. Y si tú has confiado en Cristo y si tú dices, Él es mi Salvador, entonces esas verdades también tienen que estar en tu vida apropiada. Soy un gran pecador, soy un gran débil y necesito vivir confiando en el Señor. Así que por la fe no solo personalizo las declaraciones para la iglesia, sino también que me apropio de las verdades que llevaron a aquel que amó a la iglesia a morir por ella. Pero ahora pensemos en nuestra segunda observación. Y la segunda observación es que Dios nos ha amado primero, o mejor dicho, Dios ha amado primero a cada creyente, antes que el creyente a Dios. El texto que dice que Cristo, aquel que lo amó y se entregó por él, por Pablo. En esta segunda observación notamos que los verbos amar y entregarse están en tiempo pasado. Me amó y se entregó. Estas dos acciones en pasado son una joya preciosa que Pablo las muestra como los tesoros que tiene en su vida. Él sabe que su Salvador lo amó, pero también sabe que su Salvador se entregó por él. El amor de Dios no quedó sin acciones, en vez de eso se manifestó en la entrega de la segunda persona de la divinidad, Jesucristo, para el rescate del pecador. Aunque es fácil entender en términos de tiempo que la entrega de Cristo se hizo antes de que Pablo sea convertido, el desafío está en entender el amor de Dios para con Pablo. ¿Cuándo Cristo se entregó por Pablo? En el pasado, antes de que él sea convertido. Por eso dice, se entregó a sí mismo por mí. Pero lo curioso es entender esta parte que dice, me amó. Me amó. Es decir, ¿no lo ama actualmente? ¿O fue un hecho puntual? ¿O antes no lo amaba? ¿Qué mismo está diciendo esta frase? Si la entrega de Jesucristo como sacrificio para salvar a su pueblo fue el resultado de su amor para con su pueblo, entonces preguntémonos, ¿cuándo nos amó? ¿Cuándo te amó Cristo a ti? ¿Cuándo? Para responder esta pregunta nosotros necesitamos hablar en términos que la Biblia habla. Y al menos creo que hay 3 tiempos en los cuales la Biblia habla de ese amor. El primer tiempo es cuando Dios me amó en el momento que creí. Cuando Dios amó a Pablo, en el momento en el cual él creyó. Cuando Dios te amó a ti, en el momento que tú creíste. La condición nuestra, ¿cuál era antes de creer en Dios? La Biblia dice que éramos hijos de ira. Éramos hombres que vivíamos en pecado y que éramos hijos de ira. Pero en el momento que tú creíste, la Biblia dice que Dios te amó en ese momento. Por ejemplo, Juan 14:23 dice esto claramente. Note lo que dice Juan 14:23. Vamos allá, por favor, Juan 14:23. Juan 14:23 dice lo siguiente: Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará ¿qué cosa? Mi palabra,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Es decir, está mostrando allí la Biblia, la palabra del Señor Cristo mismo, que el Padre no lo está amando a ese hombre. No lo está amando, a menos ¿qué cosa? Que venga él, que guarde su palabra, que confíe en Cristo. Allí el Padre lo amará. Allí el Padre derramará su amor en él. Entonces, en un sentido, en un primer sentido, vemos que Dios nos ama. ¿Cuándo? En el momento que creemos. Allí nos está amando el Señor. Pero no podemos quedarnos con esa conclusión, no podemos quedarnos simplemente con eso, sino que también la Biblia presenta un segundo tiempo cuando Él nos amó. Y el segundo tiempo es cuando Dios nos amó, aun cuando nosotros no le amábamos a Él. Es decir, cuando usted no creía, Dios aún lo amaba a usted. Cuando usted no creía, Dios lo estaba amando a usted. Mire lo que dice Efesios 2, del 4 al 5. Busquemos por favor Efesios 2, del 4 al 5. Tenemos Efesios 2, del 4 al 5. ¿Listo? Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Oye, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestro delito, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos amó el Señor? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces vemos que la Biblia también habla en ese sentido. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos amó. Este texto expresa claramente lo que muchos versículos afirman. Dios nos ha amado aun cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, viviendo en desprecio hacia Dios, aborreciendo cada aspecto de su verdad y estando en una condición rebelde a la voluntad de Dios. ¿Cuándo te amó Cristo a ti? Me amó cuando creí en Él. Pero también la Biblia dice, me amó aun cuando yo estaba lejos de Él. Pero en tercer lugar también, Él me amó aun cuando yo no existía. Y eso es lo que dice Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice: desde lejos el Señor se apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Entonces la Biblia también muestra que ese amor es algo que ha ocurrido eternamente. Y cuando hablamos de eterno, estamos hablando del decreto de Dios, lo que Dios ha establecido en la eternidad. Antes que todo fuera creado, Dios determinó ¿qué cosa? Amarnos a nosotros, y eso manifestarse en el cumplimiento en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, cuando creíste en Cristo Jesús, cuando creíste en Él. Aquí hay que hacer una observación, una aclaración. ¿Eso significa que nosotros éramos eternos? ¿Eso significa que nosotros existíamos antes de que Dios creara todas las cosas? No. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios no determina eso. Lo que el decreto de Dios establece es lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir. Y Dios determinó amarnos a nosotros. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él nos llamó con cuerdas de amor y nos atrajo hacia Él. Y ahí podemos decir, el Señor me amó. Aunque en esencia este amor es el mismo en todos los tiempos manifestados, vemos claramente que es Dios el que ha empezado ese amor. Por eso el apóstol Juan en 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que cuando Pablo piensa en el amor de Dios y lo expresa en pasado, no solo está hablando de ese amor que se manifestó en la entrega del Hijo, sino que también entiende que ese amor era cuando Él estaba viviendo lejos de Él, y también cuando el Señor lo había declarado en la eternidad. Saber esto, hermanos, estimula nuestra fe, porque estamos confiando en aquel que me ha amado antes que yo le haya amado. Si tú le amas al Señor, tienes que entender algo: Él te amó primero. Si tú le amas al Señor, debes entender algo: que Él te amó primero. Y mírate algo:
ahora eres mejor de lo que antes eras, ¿sí o no? No en el sentido de más bello y cosas así. Algunos sí. Yo estoy envejeciendo, como dicen algunos. Pero ¿cuál es la realidad? Que si antes que éramos peor nos amó, ahora que hemos abrazado a Cristo, que estamos creciendo en Cristo, ¿nos ha de amar también? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Él me amó. Y ese es el estímulo para mi vida. Él me amó. Si la fe descansara en nuestras acciones, en nuestra vida, ¿cuál sería el resultado? Frustración, desesperación, ansiedad y un poco más de preocupaciones que pueden traer un pesar en nuestro corazón. Si tú vives tu vida cristiana dependiendo de tu amor hacia Dios, ¿qué va a ocurrir? ¿Vas a abandonar el cristianismo? ¿Vas a abandonarlo? Porque tú amas a Dios como Él quiere que lo ames. No. Nadie de aquí puede amarlo así. Pero ¿por qué lo puedo? ¿O por qué me esfuerzo en amarlo? Porque Él me amó. Porque Él me amó primero. Y ese es el gran estímulo para mi vida. Pero si la fe ve en Dios, que en Dios empezó esta historia de amor donde yo le digo, me amó, y también afirmo, yo le amo, entonces será estimulada siempre a vivir esta vida espiritual. Pero ahora pensemos en dos aplicaciones breves, hermano. Primero, todo cristiano debe vivir su vida espiritual considerando el amor sacrificial de Cristo Jesús de manera personal. Si el cristiano no puede vivir de manera separada de estas verdades. No puede simplemente decir Cristo murió. El cristiano tiene que alimentarse con esa realidad que Él murió por mí. Él murió por mí, Él se entregó por mí. ¿Qué estímulo pudiera generar esta realidad de que Cristo murió por ti? ¿En qué pudiera aportar esta verdad de que realmente Cristo murió por ti, por tu vida, te amó a ti? Bueno, hay algunos aspectos. Primero, en gratitud. La gratitud es la respuesta de nuestro corazón de forma a que apreciamos a la persona, que consideramos lo que hemos recibido. Si recordamos constantemente que Cristo nos amó hasta el punto de morir por nuestros pecados, ¿qué vamos a tener? Siempre gratitud hacia Dios. Mucho del descontentamiento cristiano viene porque siempre ponemos nuestra confianza en las cosas temporales. Es que esto es mío, lo de acá es mío. Las cosas temporales nosotros somos expertos para apropiarnos. Estos son mis cosas, nadie me las toca. Y cuando las tocan, explotas. ¿Por qué? Porque te apropias solamente de las cosas temporales. Y está bien defender lo nuestro. En un sentido está bien. Pero ¿por qué no apropias también esa realidad de que Cristo murió por ti? Hay tanto por lo cual estar agradecido al Señor. Y ahora es posible hacerlo sabiendo que todo esto fluye de su amor para con nosotros. El Salmo 136, versículo 1, que hace un llamado a la gratitud del Señor, dice lo siguiente, y luego el versículo 23. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el versículo 23 dice, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Claramente el cristiano afirma esa realidad de que se acuerda de lo que Cristo hizo con él. Pero ¿cómo se expresa esta gratitud? Primero, en adoración. La gratitud se puede expresar en adoración a nuestro Señor. Y saber que Cristo me amó y se entregó por mí debe llevarme a alabarle a Él, a cantarle a Él, de manera particular, de manera privada y también de manera pública. Mire lo que dice el Salmo 30, del 11 al 12. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Salmo 30, versículo 12 ahora. Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Qué gran estímulo trae a nuestra vida el saber que es nuestro Dios, que Él me amó a mí, y poder cantarle a Él. De manera privada podemos hacer esto. El Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecid su nombre. Y de manera pública, el Salmo 116, versículo del 12 al 14 dice, ¿qué daré al Señor por todos los beneficios para conmigo? ¿Qué le daré al Señor por todas las bondades para conmigo?
Versículo 13, alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor, cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Y el Salmo 22, 25 también transmite esta idea: de ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que te temen. Es decir, la gratitud nos lleva también a que alabar al Señor, recordar que el Señor murió por mí, recordar que el Señor se entregó por mí, me amó a mí, me lleva a que alabar al Señor de manera privada y de manera pública. Pero también me lleva a la obediencia. La obediencia también me debe de llevar, por eso la gratitud también debe de expresarse en obediencia. 1 Corintios 6:20 dice, 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Si el Señor nos ha salvado, si tú dices, Cristo murió por mí, 1 Corintios 6:20 dice, entonces glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Tener presente su amor sacrificado constantemente en nuestra vida nos debe recordar de tener una vida de obediencia a Él. Esto es lo que expresa claramente en toda la carta de 1 de Juan. Por ejemplo, en la porción de 1 de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6, se ve esto claramente. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él. El que dice Dios me amó, el que dice Dios se entregó por mí, ¿qué debe de hacer? Debe de vivir como él anduvo. También esta realidad, este estímulo que viene del amor, de la entrega de Dios, nos trae seguridad a nuestra vida. Una seguridad en nuestra salvación. Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Algunos han tergiversado este versículo, dice, no nos concederá también con Él todas las cosas. Y yo te hago esta pregunta, ¿qué cosa es más valiosa que Cristo? Nada, Señor. Pero ¿qué está diciendo el Señor que nos va a dar? Todas las cosas que nos ayudan a estar en Él. Todas las cosas que nos ayudan a permanecer en Él. Todas las cosas. No nos dará, claro que nos dará. Por eso en el versículo del 38 al 39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué estoy convencido de eso? Porque Él ha prometido darme todas esas cosas necesarias para permanecer en Cristo Jesús, necesarias para estar en Cristo Jesús. Entonces, saber que Él murió por mí, saber que Él se entregó por mí, trae seguridad a mi alma. Pero también trae, en último lugar, consuelo. Saber que Dios se ha compadecido de mí es el mayor consuelo que tenemos aquí en esta vida en medio de los problemas. 2 Corintios 1:5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Saber que Cristo murió por ti, saber que Cristo te ama a ti, escucha esto, mi amado hermano, hay un gran consuelo para tu vida. Abunda el consuelo en tu vida. El Señor nos trae consuelo. No significa de que nos va a quitar los dolores, no significa eso. No significa de que no vamos a experimentar momentos difíciles, pérdidas, no significa eso, sino que en medio de todo eso, ¿qué va a hacer? Va a consolar nuestra vida. Y hermano, usted tiene que creer en eso, que el Señor nos ha llamado a vivir por la fe. Pero en último, una última pregunta con respecto a esta realidad en que el cristiano tiene que recordar de manera constante esto. Yo te hago esta pregunta: ¿cómo puedes hacer eso de forma práctica? ¿Cómo puedes recordar de forma práctica que Cristo murió por ti, que Cristo se entregó por ti, que Cristo te ama a ti? ¿Cómo puedes recordarlo de forma práctica?
Pues bueno, cada día buscando el perdón del Señor. Cada día buscando el perdón de Cristo Jesús. Todos los días pecamos, hermanos. Todos los días ofendemos al Señor. Y cada día es un día para poder buscar el perdón de pecados. ¿Cómo tú te recuerdas a tu alma de que Cristo murió por ti? Porque tú dices, pequé, pero dado que Él murió por mí, puedo encontrar perdón de pecado en mi alma. También, hablando de esta verdad en los tiempos familiares, en los días que tú te reúnes, en el tiempo que tú te reúnes, espero que sea todos los días, mi amado hermano, siempre recuerda esto: Cristo murió por nosotros. Una de las cosas que le hago a mi pequeña Lía, y obviamente no es regla para ustedes, simplemente es un consejo, que siempre recordarle: mi amorcito, papá y mamá creyeron en Cristo. Cristo murió por mí, murió por su mamá. Nosotros hemos confiado en Cristo. Usted también necesita confiar en Cristo. Siempre me dice, ¿me va a dar alas Cristo en el cielo? No lo sé. Confía en Él nada más. Confía. Así como papá ha confiado en Cristo, así como mamá ha confiado en Cristo Jesús. Entonces los tiempos familiares es un buen tiempo para siempre recordarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros, el amor y la entrega que Cristo tiene. Pero hay un momento también, mis hermanos, que es muy necesario recordarlo. ¿Y sabes cuál es ese momento? Son los momentos particulares donde tu familia lo necesita. Donde tu familia lo necesita de manera particular y puntual. ¿Qué pasa cuando tu cónyuge peca? ¿Qué pasa cuando tu cónyuge te ofende? ¿Qué pasa cuando ocurre este tipo de pecado dentro del hogar? Tienes que recordarle a ella, a él, que Cristo ha muerto para salvarlo, para perdonar. Tienes que recordarle, Cristo murió y tiene perdón. Si te acercas a Él, tienes perdón de pecado. Tienes que recordarle. Tienes que hablarle de eso siempre a tus hijos. Tus hijos pecan todos los días. Y en amor tienes que recordarle eso, que Cristo ha muerto para poder traer perdón de pecados. Y si tú confías en Cristo, si tú pones tu confianza en Él, claramente el Señor va a perdonar tus pecados. Entonces necesitamos recordar esto. Finalmente, hermanos, como segunda aplicación muy breve es: todos aquellos que no tienen este gran estímulo en su vida pueden hoy tenerlo si se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Piensa en ese juguete que no está funcionando. Tú lo ves ahí todo bonito y al lado ves un juguete que está funcionando. ¿Cuál escogerías? El juguete que está funcionando, hermano. ¿Por qué? Porque tiene el estímulo, tiene las cosas que necesita para funcionar. Si hoy por hoy Cristo está disponible para que nuestra vida realmente confíe en Él, viva una vida espiritual, realmente viva en perdón de pecados, en confianza en Él, ¿qué necesitas hacer? Arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Dios dijo claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha manifestado su amor al mundo, colgando a su Hijo en una cruz. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú que no has creído? Tú que nos visitas con agrado, con tanta alegría verte, pero que todavía no has confiado en el Señor, que participas de los tiempos que a nosotros nos gusta que participes. Amamos verte aquí, pero que todavía no has confiado en Cristo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Te invito a que vengas a Él y pongas tu confianza en Él, y que realmente puedas experimentar ese gran estímulo de saber que Cristo murió por mi alma, murió por mí. Amén. Vamos a orar.